todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Antes de comenzar, quisiera decirles una frase motivadora. Las historias no solo se leen, también se sienten. Hoy vamos a ver un cuento muy intenso y muy humano, Los Colacho Hermanos, un relato que nos enseña cómo las decisiones, la pobreza y la injusticia pueden marcar el destino de dos hermanos. En este video vamos a ver de qué trata la historia, cómo son los personajes, qué los motiva y qué nos deja para reflexionar en la actualidad. Así que si te gustan las historias de suspenso, historias que te mueven, historias que se sienten, este video es para ti. Acomódate y acompáñanos a ver más sobre la obra Los Colacho Hermanos. A continuación, antes de comenzar a hablar sobre la obra Los Hermanos Colacho, les vamos a hablar un poco sobre el autor de esta obra, César Vallejo. César Vallejo fue un poeta y narrador peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el seno de una familia humilde y religiosa. Estudió en su ciudad natal y luego en el Colegio San Blas de Huamachuco. En el año 1910 ingresó a la Universidad de Trujillo, donde obtuvo el grado de bachiller en el año 1915. Más tarde continuó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ampliando su interés por la literatura y las ciencias sociales. En el año 1917, tras una desilusión amorosa, se trasladó a Lima para estudiar Derecho. En el año 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro de poemas. Ese mismo año murió Abraham Valdelomar y al regresar a su tierra en 1920 fue injustamente encarcelado por 3 meses, experiencia que influyó totalmente para la creación de Trilce en el año 1922. Es una obra totalmente rupturista del lenguaje poético. Posteriormente publicó Escalas melografiadas en el año 1922 y Fabla Salvaje en el año 1923. Ese mismo año viajó a Europa y llegó a París en junio de 1923, donde pasó años difíciles. En el año 1924 murió su padre y él sufrió problemas de salud. En el año 1926 fundó la revista Favorables París Poema y en el año 1927 conoció a Georgette Philippard, quien se convirtió en su compañera estable. En Europa desarrolló su obra más madura, que es Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz, así como novelas y piezas teatrales. Se vinculó con movimientos de izquierda, viajó a Rusia y España y trabajó como profesor, periodista y traductor. Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938 en un día lluvioso, tal como lo había anticipado en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca en el año 1937. Finalmente, Los Heraldos Negros y Los Colacho Hermanos se publicó en el año 1919. El cuento de los hermanos Colachos pertenece a la literatura peruana del siglo XX. Nos sitúa a un ambiente rural, donde las tensiones sociales, los prejuicios y la desigualdad se hacen visibles en la vida cotidiana, a través de la historia de dos hermanos. El autor nos muestra un entorno marcado de pobreza y la discriminación. La falta de justicia pueden moldear el comportamiento de un humano. El argumento central gira en torno de la sociedad, la violencia que enfrentan los personajes, los abusos de autoridad y la manera que la comunidad fomenta estas desigualdades. Este cuento, más allá de narrar hechos, nos invita a reflexionar sobre cómo la desigualdad afecta la dignidad de las personas y nos condiciona a un destino
de desigualdades. En esta obra se observan escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar e injusticias. En una escena podemos observar discriminación por pobreza, ya que los hermanos son rechazados y burlados por su apariencia y su pobreza. La gente los mira con desprecio, lo que evidencia una discriminación profunda. En una de las escenas también podemos observar violencia e indiferencia social, cuando los hermanos le lanzan piedras y se ríen del dolor que sienten de una manera cruel y normalizando la violencia a los más vulnerables. En otra escena también podemos observar el abandono y su sufrimiento. Mientras los hermanos están exhaustos y tendidos en el suelo, la sociedad simplemente los ignora, mostrando una injusticia y la pérdida de humanidad que hay. En la obra Los Colacho Hermanos nos cuenta la historia de dos hermanos pobres provenientes de la sierra peruana. Ambos viven en condición de precariedad extrema, abandono e indigencia. Son conocidos como los Colacho por su cabello rizado, el cual será un símbolo de su identidad en este mundo indiferente. Como un pequeño análisis podemos ver que Vallejo utiliza a los hermanos Colacho para mostrar la crudeza de la desigualdad social, ya que enfoca a la niñez como víctima más evidente de la desigualdad. El fracaso de las instituciones para proteger a los que están en riesgo y el contraste entre sensibilidad del narrador y la indiferencia de la sociedad. La crítica social mediante imágenes dolorosas pero profundamente humanas. En esta obra también se presentan varias problemáticas como la pobreza, la injusticia social, la vulnerabilidad infantil, la falta de apoyo en las instituciones y la normalización del sufrimiento. Justamente por todo esto es que podemos relacionarlo con la ODS 16 y la ODS 10. El caso se relaciona claramente con la ODS 10 porque muestra cómo la desigualdad económica y territorial afecta directamente a la niñez rural. Los Colacho Hermanos viven una exclusión social extrema. La falta de accesos a servicios básicos coincide con las metas del ODS 10, que promueven la igualdad de oportunidades, inclusión social, eliminación de la marginación en grupos vulnerables. El cuento también se relaciona con este objetivo. ¿Por qué? Porque los hermanos no tienen protección legal, sanitaria ni social, lo que demuestra instituciones débiles, la ausencia del Estado que permite la pobreza y la muerte infantil. Y se vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la protección infantil y el derecho a un entorno digno. Los pasos lejanos. Mi padre duerme en su semblante a gusto. Figura de un apacible corazón esta hora tan dulce. Si hay algo en el amargo, seré yo. Hay una soledad en el lugar. Se reza y no hay noticias de los hijos. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto. El resañante adiós está ahora tan cerca. Si hay algo en él, de lejos seré yo. Mi madre pasea por allá, en los huertos sombreando, un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si ayer, y que baja, y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos, por ello va mi corazón a pie. La obra Más allá de la vida y la muerte es un relato que invita a reflexionar sobre el valor de la vida, el amor y lo que permanece después de la muerte. Vallejo con esta obra explora la conexión entre la vida y la muerte, mostrando que los sentimientos verdaderos trascienden el tiempo y el espacio. Además, la narración mezcla lo sobrenatural y lo psicológico al confundir realidad, sueños y recuerdos en una aparición de la madre del protagonista. También Vallejo nos invita a creer en la humanidad incluso cuando todo parece estar perdido. Y hoy, tras haber pasado pandemias, guerras y pérdidas, seguimos buscando entender la vida y la muerte. Todo lo anterior permite afirmar que la desigualdad social no es solo un problema actual,
sino que tiene antecedentes. Así pues, Vallejo, a lo largo de sus obras, realizó diversas denuncias camufladas en poesías, cuentos y obras teatrales como es el de los Colacho Hermanos, por lo que actualmente se redujo de cierta manera. Sin embargo, aún existen brechas que no permiten erradicar por completo esta problemática.